Mi chica alborotada ya nunca cambiará. Si la miras caminar, te pones a temblar, falta la rodilla, ay, qué pastorilla. ¿Qué tal, amigos? Pues para los que siguen en esta charla, que para mí, qué bueno, y les doy las gracias para los que todavía la aguanten, ¿sí? Pues seguirles contando cuestiones del rock. Pero ahora lo quiero comentar y quiero compartirles cómo fue un poco de mi vida en este ámbito del rock and roll. Pues bien, mi gusto por la música empezó todo por mi papá. Mi papá, en aquellos tiempos, cuando era joven, cuando yo estaba bien pequeño, ya pasaron muchos años, ¿no? Me recuerdo que él tenía un hobby, él tenía un gusto por la música, porque obviamente pues en aquellos tiempos no había mucho donde poderse divertir. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues la gente buscaba cosas que hacer para pasar y matar el tiempo o para pasarla bien. Eso, mi papá lo buscó y lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues él, en sus tiempos y ratos libres, se integró a estudiar música, a estudiar partitura, a integrarse en una agrupación. ¿Y qué fue? Pues fue trompetista. Mi papá fue trompetista, él estuvo en una agrupación de aquellos tiempos que era una banda, de esas bandas musicales de pueblo. Aquí en Coajimalpa existió una banda, pues que les decían los 11 viejos, o les decían los chiles verdes posteriormente, porque se vestían de verde. Pero era una agrupación tan padre que yo me recuerdo, yo tan chico, pues que tenía 5 o 6 años, cuando mi papá estaba en esto. Él era trompetista, iba a los ensayos, se llevaban bien, yo veía que se llevaban muy bien, mi papá disfrutaba mucho de esto. Entonces, como él disfrutaba, pues a mí me nació mucho la cuestión de la música. Ahí, en esta banda, posteriormente, después de la banda, se formó una orquesta en la cual ellos ya iban a eventos sociales, a tocar, ensayaban, obviamente, y ahí yo empezaba a pegar con mi papá, a querer ir a sus ensayos, a querer ir a sus fiestas, a sus tocadas. Y de ahí me empezó el gusto por la música. Y me recuerdo que los primeros instrumentos que yo conocí, que yo toqué, fue las claves, esos famosos palitos que los pegas y te dan una rítmica, las maracas, el pandero. Esos fueron mis primeros instrumentos que yo tuve en la mano. Y todo fue, como les dije, por mi papá. De ahí, pues, me empezó mucho a gustar el querer escuchar música, el querer ver nuevas cosas, el experimentar algo nuevo. Y empecé por el gusto de escuchar música. Y ese gusto me empezó con el rock and roll, que ya yo empezaba a escuchar en la casa, por mi mamá, por mi papá, por un tío que me recuerdo, Julio Jiménez, que era un personaje súper alegre, que le encantaba escuchar a Elvis Presley. Él escuchaba mucho Elvis Presley. Y de ahí me empezó a nacer la curiosidad de esa música, del rock and roll. Y bueno, empezaba yo a tratar de aprenderme las letras. Y de ahí surgió la cuestión musical en mí. Pues bien, el primer grupo musical que yo integré, y como se los dije en la primera parte, fue el grupo Peligro. ¿Cómo surgió este grupo? Este grupo salió con una amistad que tuvieron o que hubo entre mi hermano Arturo Jiménez, el Gillo, y Jesús Rodríguez. Estaba
Manuel Rico, que era el bajista, Luis Quintana, que era el baterista. Entonces nos integramos mi hermano Arturo, el Gillo y yo. Entonces ya había otra guitarra, que era Arturo, que quería empezar también a aprender, y yo como cantante. Bueno, fue tan rápido todo que después ya no me conformé con ser cantante. Me llamaba la atención cómo tocaba Luis Quintana la batería. Dije, bueno, pues oye, enséñame, ¿no? Yo también quiero tocar. Y sí, Luis, buena onda, como decimos. Me dice, pues órale, a ver, yo te enseño, a ver qué te puedo enseñar. Y ya me sentaba a la batería y a tocar y a dar los primeros tamborazos, bla, bla, bla. Bien, se me empezó a dar, se me empezó a facilitar. Pero, ¿qué pasó? Que Chucho Rodríguez, o más bien, que el Botas, Manuel, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de sus papás o no sé qué pasó, ya no pudo seguir con el grupo, ya no pudo seguir ensayando y se tuvo que salir, era el bajista. Entonces Chucho dijo, pues yo me paso al bajo, pero ¿qué pasó? Nos quedábamos sin guitarra. Entonces Jesús dice, bueno, pues vamos a buscar un guitarrista, rápidamente, pum. Nos movimos, pero no era tan fácil encontrar un guitarrista. ¿Qué pasó? Y dije, bueno, ¿por qué no me enseñas, Chucho? Y ahí empezaron los primeros pasos. Chucho dice, pues órale, si vas a aprender yo te empiezo a enseñar. Y sí, efectivamente. Me empecé a meter y me apasionó tanto la guitarra que me gustó. Me compré una guitarra, o más bien yo no me la compré en ese tiempo ni de dónde. Pero le dije a mi papá, oye papá, pues necesito una guitarra, ¿me ayudas? ¿Me la compras? Y me la compró. Qué padre. Pues de ahí nació todo. ¿Pero qué? Sí, empecé a ensayar guitarra y empezaron a salir muchas cosas. Pero la espinita de la batería no se me quitaba. ¿Qué pasó? Entonces yo ya aprendí un poco de guitarra. Al principio empezaba yo a tocar la batería un rato, la guitarra un rato, nos cambiábamos y así nos la llevamos durante mucho tiempo. Eran ensayos voy a platicar, de 4 o 5 horas diarias. De veras estábamos locos, o estábamos tan apasionados que eran súper ensayos. Pero sí se logró algo, valió la pena. Y así fue como surgió el Grupo Peligro. Ensayamos casi un año sin salir. Después empezamos a buscar alternativas para que nos pudieran empezar a contratar. Y me recuerdo que oíamos o que andábamos buscando donde había quien estuviera ensayando algún balsecito de 15 años o algo. ¿Para qué? Pues para ir a ofrecernos. Y así empezamos nosotros a querer ya empezar a tocar con público. Pero ¿saben qué pasaba? Íbamos, nos ofrecíamos y muchas veces nos batearon. Muchas veces nos batearon porque pues oían que ensayábamos y yo creo que no les gustaba o porque era rock y nos daban las gracias. Pero les decimos, no, tocamos gratis. Pues nos dijeron, una vez nos dijeron, no, pues aunque nos paguen no queremos que vengan a tocar. Chispas, bueno. Esas eran anécdotas, ¿no? que pasaron en aquel tiempo. Pero nosotros no nos rendimos, seguimos y por fin hicimos nuestra primera tocada. Nuestra primera tocada con público, que fue una tipo tardeada, me recuerdo, fue ahí en donde le decían La Granja, que era de unos personajes que también no mencioné en la plática pasada, que eran los famosos hermanos Vilches, eran unos güerillos ellos. Me recuerdo que después tuvieron una maderería aquí enfrente de la carretera, enfrente de la gasolinera, pero ellos antes, no sé si vivían o eran de ellos, una granja que estaba ahí entre Arcón, ¿es Alcona o Arcona? Ancona, ¿verdad? Sí. Ancona, perdón. Ancona y Coahuila. Ahí en la esquina donde hay unas super residencias ahora, allí había una granja y ahí fue nuestra primera tocada. Fue la primera tocada
de peligro, alta tensión. Eso, pues, déjenme recordar o déjenme ver aquí en mi acordeón, fue más o menos en el año 1972, cuando nos presentamos por primera vez con un público, que era un público de a lo mejor de 15 personas, pero ya teníamos nuestro público. Ahí surgió el grupo Peligro Alta Tensión. Y fue una época que la verdad es para recordarse y es una vivencia que nunca voy a olvidar. Pues como ya les dije, esa agrupación se integró por Jesús Rodríguez, Luis Quintana, Manuel Rico y Arturo Jiménez el Gillo y su servidor. De ahí pues estuvimos juntos muchos años con muchas buenas vivencias. Empezamos ya a tocar, ya nos empezaba a reconocer la gente, les empezamos a gustar a la gente y ya nos contrataban, ya nos pagaban por presentarnos. Qué padre, qué historia. Y ahí empezamos a ganar nuestros primeros pesos. Me acuerdo, las primeras tocadas creo que cobrábamos 50 pesos por la tocada. Decíamos, híjole, ya tenemos el tostacho. Y éramos felices porque ya ganábamos 50 pesos por una tocada. Así empezamos. Bien, ya conocidos, tuvimos éxitos, ya conocidos, ya cuando la agrupación se conformó, se agarró, pues fuimos muy exitosos, fuimos muy queridos por mucha gente. Al igual que también, seguramente, pues había envidias de los mismos músicos, de algunas gentes que no les caíamos también bien, digo, es como todo, pero la mayor parte fueron satisfacciones. Creo que gustamos, como agrupación gustamos, porque ya después nos contrataban donde sea, teníamos muchas fiestas donde ir a tocar, nos buscaban mucho, salimos a bastantes lugares, inclusive de la República, porque también fuimos a Tlaxcala, fuimos a Veracruz, en varias colonias de la ciudad, en Toluca, en muchos lugares nos empezaban ya a buscar. Y fue una satisfacción de veras padrísima, que es para no olvidarse. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como todo lo que empieza termina, después de tanta satisfacción, alguien se nos acerca y venimos con la segunda etapa del Grupo Peligro. ¿Cuál fue la segunda etapa del Grupo Peligro? Que alguien nos mete la espina de empezar a tocar música original, y lo hicimos. ¿Por quién fue que nos empezamos a meter en esto? Fue por el señor José Castro. José Castro, que le decíamos, o le decimos todavía, porque José Castro por ahí anda y es un gran amigazo mío, el Yubicán. El Yubicán, que fue una persona que tenía mucha actitud, mucho ánimo, muy alegre, escribía canciones, pero no tenía quien le ayudara a interpretarlas. Y así fue como surgió la segunda etapa de Peligro Alta Tensión. Sí, nos metimos a hacer música original. Empezamos a hacerlo bien. Las rolitas que sacábamos empezaron a gustar. Nos escucharon por ahí fuera de aquí de Coajimalpa y empezamos a trabajar ya en lugares, pues en lugares donde ya se presentaban agrupaciones reconocidas. Nos empezaron a jalar a esos puntos. Todo fue por algunas audiciones que hicimos en la Boca 5, la Vocacional 5. De ahí se nos abrieron las puertas. Alternábamos con agrupaciones como Peace and Love, como los Duk Duks,
como Náhuatl, como Pájaro Alberto, que en aquel tiempo era una agrupación reconocida, el grupo El Amor. O sea, con todas esas agrupaciones tuvimos la satisfacción de alternar con ellos. Fue una época muy padre, pero como les dije hace rato, todo lo que empieza termina. Desafortunadamente, esos lugares a donde ya nos empezábamos a presentar, que por cierto, salíamos con publicidad en el radio, ya nos mencionaban en el radio, nos hacían entrevistas. O sea, era una cosa que nosotros dijimos, bueno, ya estamos en otro punto, ya somos artistas según nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que llega un momento que por cuestiones a lo mejor, pues no sé, intereses o cuestiones que estaban pasando con la droga, con cosas que nunca debieron haber pasado. Se cierran los lugares donde nos presentábamos y se viene abajo el proyecto que estábamos iniciando. Muy padre. ¿Qué pasó? Se acaba esa época. Se acaba esa época. ¿Y qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Seguir tocando, seguir buscando, seguir abriendo puertas. Pero ya el rock estaba en declive. ¿Qué hicimos? Pues vamos a hacerle por otro lado, vamos a buscarle por otro lado. ¿Y cómo le buscamos por otro lado? Pues empezando a ser versátiles, a sacar música versátil. Ajá. Ya en esa época que dijimos, bueno, tenemos que tocar música más light, música que le entre más al público, donde nos puedan contratar para bodas, 15 años, eventos sociales, lo que sea. Y sí, empezamos con ese proyecto. ¿Y cómo fue? Que empezamos a sacar muchas baladas en español en aquel tiempo, de Roberto Carlos, de los Pasteles Verdes, del grupo de los Chicanos, de varias agrupaciones que estaban en ese momento en auge, que pegaban mucho. Sí, pero era música baladística, música grupera de aquellos tiempos. Pero fíjense, nos funcionó. También nos pudimos meter ahí y le seguimos. Y ya después de tocar todo este tipo de baladas, pues ¿qué? Empezamos hasta a tocar rancheras, empezamos a tocar bossa nova, empezamos a tocar danzones con guitarra, salsas electrónicas con guitarra, cumbias. Me acuerdo que tocábamos mucho a Rigo Tobar. ¿Por qué hicimos eso? Porque la gente buscaba agrupaciones que tocaran de todo, como se decía en aquel tiempo, de todo. Yo quiero un grupo que toque de todo. Y así se hizo Peligro. Fue un grupo que tocábamos de todo, un grupo versátil. Nos fue también muy bien, afortunadamente. Y de ahí, pues seguimos jalando unos años más. Entonces, de esos años que estuvimos trabajando, pues también tuvimos muchas satisfacciones, porque salimos a muchos lugares, nos contrataban en diferentes pueblos, estados, y trabajamos muy bien, ¿sí? Pero miren, después de tanto que ya nos llegó la fama y que andábamos de fiesta en fiesta y que todo nos salía bien, pues también llegó un momento que a lo mejor nos hartamos, ¿sí? Que como que ya cada quien queríamos jalar por nuestro lado, como les pasa a muchas agrupaciones cuando ya llegan a un punto que se creen artistas. También nos pasó a nosotros. ¿Qué pasó? Que por muchas situaciones se deshace el grupo Peligro. Se deshizo el grupo Peligro. Eso fue más o menos en la etapa de ¿qué? 1980, cuando Peligro, pum, se va abajo, 79, 80 más o menos.
se deshace. Y de ahí, rápidamente, pues ya cada quien jalamos por nuestro lado, pero a mí en lo personal tuve suerte porque por ahí me llegó una agrupación que estaba muy de moda, que era el grupo Renacimiento. Ellos trabajaban mucho en la zona de allá de San Fernando. Renacimiento era una agrupación que yo los escuché también en algunos momentos cuando yo estaba con el grupo Peligro. Yo llegué a escucharlos y la verdad yo los admiraba mucho porque ellos ya tocaban mucha música de los Beatles, mucha música de los Bee Gees, que era música con voces. Eso me llamaba mucho la atención. Y dije, híjole, ¿cuándo podremos tocar como ellos? Pues, ¿qué pasó? Que cuando se deshace Peligro, me contacta el grupo Renacimiento. Por cierto, fue Ricardo Aragón el que fue a verme a mi casa, me planteó el proyecto de pasarme con ellos, y efectivamente no lo pensé dos veces, me pasé con ellos y se hizo el grupo Crisis, que también tuvimos mucho auge aquí en Coajimalpa, gustamos también bastante. Para mí también fue uno de mis mejores grupos. ¿Por qué? Porque pues empecé a trabajar con músicos ya a otro nivel. Otro nivel, ¿qué quiere decir? Que eran, pues, la mayoría de ellos eran músicos estudiados. El baterista manejaba perfectamente el inglés. Bueno, otro nivel. Hicimos la agrupación de Crisis. La agrupación de Crisis fue más o menos del año 1980 al año 1985. En esa agrupación estuvieron Ricardo Aragón, que era la guitarra, Agustín Águila, que fue el baterista. Él era, aparte de ser muy buen baterista, era jugador de fútbol americano, jugaba en Pieles Rojas, muy destacado, por cierto. Javier, que era el bajista. Ricardo, empezó con nosotros Ricardo, que era el que tenía el Salón Amor y el Salón Kiss allá en San Fernando. Él era el tecladista en aquel tiempo cuando empezó Crisis. Por alguna razón se tuvo que salir y nos quedamos la agrupación como cuarteto. Pero fue una super época también. ¿Sí? Muchas fiestas, muchas contrataciones. En el Salón Cortés íbamos a tocar bien seguido. Nos contrataban para eventos sociales ya de otros niveles. Muy padre la agrupación de Crisis. Pero igual, esto llega a un punto en el cual culmina, porque nuestro amigo Agustín Águila tuvo que retirarse, tuvo que salir de aquí de la ciudad, irse a vivir a otro estado, al norte de la República, y pues de alguna manera hace que el grupo Crisis se deshaga. Aunque seguimos un rato más, pero ya no fue lo mismo. Sin él ya no fue lo mismo. Se termina Crisis. Bien. Después de que termina Crisis, pues rápidamente hay quien me empieza a buscar. Yo también empiezo a ver qué otras opciones encontrar. Y se arma otro grupo. Se arma el grupo Gigro. Gigro, que también fue un grupo en el cual el nombre, ¿por qué se llamó Gigro? Porque era J.I. Jiménez, G, que era Galván, y R.O., que era Rodríguez. ¿Quiénes éramos el grupo Gigro? Era Antonio Galván, era Jesús Rodríguez, mi hermano el Gillo y yo. Fue el grupo Gigro, que también ahí tocamos ya más versátil, casi rock, ya no lo manejábamos, tocamos mucho versátil, tuvimos muchas fiestas, tuvimos muchos amigos, tuvimos muchas satisfacciones. Fue el grupo Gigro. También termina como todo y después formamos el grupo Mousa, que también era sobre la línea del versátil. Anduvimos en muchos lados, muchos eventos, muchas tocadas. En este grupo Mousa, aquí estuvimos, éramos 5 o 6 personas. Estaba Cecilio
el Chilo en la guitarra, que ahora tiene una banda con sus hijos muy famosa, que se presentan también ya en otros niveles, que es el grupo Aura Rock Band. Ahí toca Cecilio ahora, él tocaba la guitarra en aquel tiempo en Mousa. Jesús Rodríguez, que era el bajista. Luis Reyes, él vino de Acopilco. Él muchas veces me dijo que él tenía muchas ganas de tocar con nosotros, que le gustaba cómo lo hacíamos, y finalmente lo integramos a la agrupación de Mousa. Él fue el tecladista por mucho tiempo. Él ya después tocó y ha tocado y sigue tocando en agrupaciones muy buenas, como Super Gallo, como, bueno, tantas que ni me recuerdo. Él sigue tocando y lo hace muy bien. También estaba en Mousa, mi hermano Arturo, él tocaba la batería en aquel tiempo, y su servidor cantando y llevando la segunda guitarra. Eso fue el grupo Mousa. También pues esa agrupación llegó a una etapa que terminó. ¿Y qué pasa después? Dejo de tocar como medio año o un año aproximadamente. ¿Y qué pasa? Pues vuelvo a buscar a la agrupación de mis amigos que iniciamos en este proyecto o en esta historia, que fue el Grupo Peligro. Los reúno nuevamente, nos juntamos nuevamente como Peligro, pero ahora tocando rock and roll, puro rock and roll en español, nada más. El show era rock and roll en español. Lo hicimos muy bien, nos aventamos como otros 3 años juntos, nos contrataban mucho, y esa fue la historia realmente musical que yo tuve. Ahí, en el primer grupo que empecé, terminé, ¿sí? Y esto yo les estoy hablando que más o menos fue en el año 2010 cuando yo dejo de tocar en las agrupaciones. Yo ya jamás volví a tocar en agrupaciones. En el 2010 se acabaron los grupos para mí. Pero los grupos, la música sigue siendo parte de lo más hermoso que me ha ocurrido en mi vida, de mi mejor hobby. Y pues en esto seguimos. Bien, en el 2013, o más bien en el 2012, como les comenté, yo la música la llevé siempre a la par con mi trabajo, ¿sí? Yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé mi profesión. Yo me dediqué al aire acondicionado por 38 años. Yo empezando de dibujante, empezando de proyectos, ingeniería, todo ese rollo. Mi vida también fue el aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? En el 2012, por algunas situaciones en mi trabajo, en la empresa donde trabajé durante muchos años, tuvo que haber un recorte. No, yo nunca supe por qué razón se vino un poco para abajo la empresa y tuvieron que despedir a mucha gente. Dentro de esa gente me tocó a mí. ¿Qué pasa? Pues adelanté. Les pedí que entonces adelantaran mi jubilación. Y me jubilo, se puede decir, 2 o 3 años antes del tiempo adecuado. Me jubilo y digo, bueno, pues yo ya en la música he tenido muchas satisfacciones, en mi trabajo también, he hecho muchos logros, he tenido algunos fracasos, pero ¿qué hago? Pues digo, bueno, ya me jubilo, salgo de la empresa, ya no estoy tocando, me agarro unas vacaciones, y sí, me agarré mi año sabático, en el cual a disfrutar la vida. Pero
también de vivir y disfrutar, se cansa uno y empiezo a extrañar la música. ¿Qué pasa? Empiezo a pensar en otro proyecto, en qué hacer. Y efectivamente en el 2013, ¿qué pasa? Pues que empiezo en seguir haciendo algo, en querer hacer algo, en no estar en casa nada más pensando a lo mejor cosas que no valen la pena, y querer seguir con la cuestión musical. De ahí nace la idea, porque había la opción de un lugar en donde poderlo hacer. Me nace la idea de poner un lugar donde se pueda más bien manifestar la música del rock, que fue mi vida y que ha sido mi vida y que sigue siendo mi vida, pero de alguna manera en la cual la gente se pudiera ir a divertir, en la cual pudieran los nuevos grupos tener un foro para poderse presentar, donde tuviera yo la satisfacción de recibir a los amigos de tantos años, en donde la gente pueda ir y disfrutar una noche familiarmente o con amigos. Y se me ocurre el formar un lugar aquí en Coajimalpa que creo está funcionando y creo ha sido del gusto de la mayoría de la gente. Y pues este lugar se los quiero presentar y quiero que sepan de él. No quiero que sea a manera de publicidad, pero sí que lo conozcan, que sepan que existe aquí en Coajimalpa. Este lugar a la fecha se llama Le Rock. Se llama Le Rock y yo tuve la idea de ponerle la Casa del Rock en Coajimalpa. Y así es como ahora ya mucha gente lo conoce. No sé, Pepe, si podamos dar una vueltecita nada más para que conozcan un poco de lo que es este lugar. Le Rock. En Le Rock encontrarán cosas como lo que ven a mis espaldas. Sí, quizás a lo mejor se va a mover ahorita un poco la cámara. Ajá. Pero quisiera que conozcan un poco de lo que es este lugar. Este lugar es para que vengan las familias, es familiar netamente. Es un lugar en el cual la gente que quiera seguir recordando las épocas del buen rock and roll, lo puede venir a hacer aquí. ¿Cómo? Tengo clasificados 3 días para la diversión de la gente. Es jueves para que vengan a bailar, para que vengan a disfrutar, para que vengan a desfogarse. Y esos jueves, pues cambiando un poco el concepto, metemos salsa, cumbia, todo lo que sea para bailar. Y el viernes estoy metiendo música de rock alternativo, música para los chavos, música para que vengan los jóvenes a divertirse sanamente. Los viernes meto lo que es alternativo, lo que es rock en tu idioma, lo que es, pues a lo mejor ska, lo que es metal, todo lo que les gusta a los jóvenes en este momento. Y pueden venir a hacerlo, pueden venirse a divertir. Pero los sábados es donde yo quisiera que la gente ya de mi vuelo, de mi edad, o más adultos, o que esté por ahí, pero que les encante o quieran recordar la música, pueden venir los sábados. Los sábados estoy metiendo música de época, rock clásico, rock 60s, rock 70s, ¿sí? Oldies, que le llamamos, donde van a escuchar música de los Beatles, de los Doors, de los Creedence, todo ese tipo de música. De veras, van a encontrar un lugar donde divertirse, que no lo hay, hasta donde yo sé, alrededor de Coajimalpa todavía. Y gracias de veras, que se me ha permitido poder seguir manteniendo este lugar.
Gracias sobre todo a mi familia, gracias a mis amigos, a mi esposa, gracias pues también, ¿por qué no?, a las autoridades que nos han permitido seguir con esto, que no nos han venido a molestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también he tratado de tener todo en regla hasta donde yo puedo hacerlo. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque es un lugar familiar. Y de veras, los espero. Este es mi nuevo proyecto. Y yo creo que me voy a morir con esto, dándoles satisfacciones, abriéndoles las puertas a las nuevas agrupaciones de rock y de rock and roll que vienen de todos los jóvenes, donde puedan venir a poder manifestar lo que saben hacer dentro de la música. Pues esto es un foro aquí en Coajimalpa, que gracias a muchos, pues aquí lo tenemos. No sé cuánto tiempo, pero aquí estamos. Pues bien, amigos, eso es todo lo que yo les puedo platicar. Espero que si se me pasó nuevamente algo o a alguna persona, me disculpen. Pero ¿saben qué? Que viva el rock and roll. Aquí estamos. Say I hope
que matar.